Buenos días. Vamos a empezar nuestra primera sesión después de haber hecho la introducción y la bienvenida en el otro video. Hoy abordaremos nuestro primer tema de nuestra asignatura sobre evaluación e impacto de las políticas públicas. Vamos a empezar hablando en principio de los antecedentes, cómo surge esto en el contexto de las transformaciones que a partir de los años 80 del siglo pasado empieza a darse precisamente en la administración pública. Eh, ah, es más, hoy es muy común hablar de políticas públicas, hablar del impacto que éstas pueden tener, si el ejercicio es transparente o no, pero cómo parte esto, y es muy interesante, sobre todo en el marco que tenemos actualmente de varias discusiones muy vigentes. En los años 80 del siglo pasado, del siglo XX, ustedes recordarán que hay una serie de transformaciones en el mundo, no únicamente México, que plantean de alguna manera una reflexión acerca del papel del Estado. Ese Estado que tenía una estructura vertical burocrática y que llegó un momento en que ya no respondía a las transformaciones que en ese momento se estaban dando. Recordarán que se da la desaparición del bloque del este, de la Unión Soviética, en particular la caída del muro de Berlín, y hay cambios de paradigmas muy fuertes, ¿sí? Como cuáles, como el hecho de dar una valoración distinta a la participación del Estado y qué pasaba precisamente con las fuerzas del mercado ahora. En ese sentido, hay un reconocimiento de que hay un fracaso del modelo, o más que fracaso, quizás un agotamiento del modelo de desarrollo estabilizador para el caso de México. Habíamos quedado ya sumidos en los años 80 en un fuerte endeudamiento y por otro lado devaluaciones, una inflación galopante que llegó incluso a estar por arriba de 170%, algo que también era en su momento inaudito. Y entonces hay un replanteamiento en ese sentido. ¿Qué hacía el Estado? ¿Qué funciones a través del aparato gubernamental ahora tenía esto? Hay cambios de paradigmas en otros sentidos también. El consenso de Washington marcó particularmente para América Latina un aspecto muy importante de lo que posteriormente ya Vox Populi se llamó como las reformas estructurales. Incluso hasta llegarse a hablar de la reforma del Estado. Esto no fue un paso acelerado ni tuvo necesariamente que ver hasta ya el siglo XX, en los primeros años, con cambios de partidos políticos, etcétera, pero también de alguna manera eh, se empieza a ver como James Buchanan dice, o sea, el enfoque de la economía en la política, no al revés, no la política en la economía, sino James Buchanan fue en los 80 premio Nobel, y sobre todo por la propuesta efectivamente de que habían ciertos elementos de la ciencia económica para entender también los fenómenos en la política. Esto es muy, muy interesante porque hay una revalorización, una nueva contextualización precisamente de la gestión del gobierno. Había que mejorar esa gestión con una intervención de mayor calidad. Les decía, un cambio de paradigma importante que va a estar basado en una racionalidad distinta, en un modelo legal racional distinto y de productos y resultados de las políticas públicas, ¿sí? El régimen, en regímenes democráticos, básicamente esto va orientada
en la capacidad del Estado de entregar buenos servicios a la población, servicios públicos y resultados que permitan la resolución de los problemas colectivos. Es decir, se empieza a reconocer efectivamente que el Estado tiene una función muy importante, pero para ello tiene que tener también resultados que nos lleven a la transparencia y la rendición de cuentas. El tema de la corrupción no es un tema novedoso, es un tema bastante importante que dio también marco a la privatización de muchas empresas, o sea, a partir de los años 80 hay privatizaciones muy importantes, no únicamente de la banca, sino también, por ejemplo, de empresas importantes gubernamentales como era la parte de producción de fertilizantes, por ejemplo, Telmex en su momento también. Entonces, había una parte fundamental que tenía que ver también con el diseño, la gestión y la evaluación de las políticas públicas. Se empieza a repensar que la administración pública retoma aspectos muy importantes de la administración privada para de alguna manera empezar a interpretar la administración pública en términos de mayor eficiencia y desde luego esto conllevaba a todo un cambio también de carácter normativo que en un momento se los menciono. Eh, Cómo manejar el asunto público, cómo reconocer los problemas como problemas públicos, porque no todos los problemas son problemas públicos, para los cuales había que diseñar políticas públicas y empezamos a hablar de ese ciclo que seguramente en otras clases ustedes han abordado sobre precisamente el ciclo de las políticas públicas que viene desde la planeación, que implica el reconocimiento hoy con la conocida planeación democrática, en reconocer con la participación de la población. No hay que olvidar también de que a partir de esos años, ¿sí? Y más centrado el siglo XX, se profundiza también a hablar precisamente en temas de gobernanza, es decir, cómo de alguna manera gestiona el gobierno, pero esa gestión no es gestión para buscar recursos, sino es la administración que tiene que ver con la participación también de la población, de la ciudadanía plena, en su ejercicio pleno como ciudadanos, como ciudadanía, para la construcción de una agenda pública. El gobierno debe de estar, por lo tanto, enfocado en resultados. Es un enfoque bastante economicista en términos de reconocer que los recursos son limitados y por lo tanto había que planear para seguir precisamente la planeación, la programación, la aplicación, que sería el seguimiento de las políticas públicas, su evaluación y evidentemente la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, el foco del gobierno debe de estar a partir de ese momento en mostrar efectivamente resultados. A mí en los foros me parecerá muy importante que ustedes puedan expresar qué tanto hemos avanzado en este sentido, cómo se creó efectivamente toda una normativa que hoy nos permite tener un entramado, pero vaya, en qué aspectos hemos avanzado y qué otros aspectos aún nos falta para ello. En ese sentido, había que hablar de la capacidad del Estado y todo su aparato burocrático gubernamental para formular e implementar estrategias para alcanzar metas concretas de desarrollo, de objetivos específicos que mejoren ante todo las condiciones de vida de la población. Voy a insistir un poco en el cambio de paradigma, que ya se los había mencionado, fundamentado precisamente en el consenso de Washington, ¿no? Partíamos nosotros de un paradigma de gestión burocrático tradicional, del control de los insumos con un determinado número de funcionarios, gastos autorizados, etcétera.
Cumplimiento, desde luego, detallado de normas y procedimientos definidos centralmente y el logro de ciertos productos que sería número de inspecciones, gasto realizado, número de beneficiarios, viviendas atendidas o personas atendidas, productores atendidos, etcétera, para pasar a un modelo de gestión que además parte de algo muy importante que seguramente ustedes ya han estudiado, que es la gestión pública, la nueva gerencia pública. Empezamos a ver en los estudiosos de las políticas públicas, incluso el planteamiento de si las políticas públicas eran una ciencia o de qué estábamos hablando ya en estas discusiones, pero se están introduciendo elementos que son muy importantes, de tal manera que ahí hay que medir resultados. La participación ciudadana, como les comentaba, es un aspecto que es muy importante y la transparencia. Hay términos que se empiezan a introducir también como accountability y el tema de la gobernanza, como ya les había mencionado. Dimensiones además cualitativas de gestión y los ciudadanos pueden estar informados y participando precisamente en al ser ellos los directamente involucrados y beneficiados en este proceso de gasto público y de ingresos también, porque ahí implica la política fiscal de ingresos presupuestales. Y además, no hay que olvidar que veníamos también de que hoy vuelve a estar otra vez en la mesa, de ingresos petroleros muy fuertes. En estos días no lo escucho mucho, pero no olvidemos que el gobierno federal disponía de sus ingresos de un 40% de los productos petroleros. Hoy la renta petrolera está prácticamente agotada, entonces hablar de una reestructuración de los ingresos fiscales sigue siendo un tema que se convierte en un reto importante. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Si estábamos hablando desde ese momento hasta nuestros días de la importancia que tiene la planificación, el cálculo y con cuánto se cuenta, con qué recursos se cuenta para lograr ciertos objetivos. Hay toda una serie de instrumentos que empezamos nosotros a idear, pero por otro lado también a implementar. Y ello les decía dentro del marco de políticas de desarrollo importantes. ¿Sí? Este tipo de planeación participativa se empieza a hacer cada vez más extendida con la intención de que la aplicación del gasto sea aprobada y consensada con la ciudadanía. Esta es una interacción efectivamente muy importante entre lo que es la parte política y la acción pública. Y por otro lado, hay otros términos, como les decía, como la parte estratégica, ¿sí? De tal manera, en el diseño y la aplicación, la ejecución de las políticas públicas, que tiene que tener un carácter participativo y que de alguna manera se adelanta a situaciones futuras, ¿sí? De manera que estamos hablando en temas también de prospectiva, toda esta planeación. Hay diferentes formas quizás a las cuales nosotros estamos mucho más familiarizados hoy es con la metodología del marco lógico, porque además esta metodología permite no únicamente poner de una manera sencilla pero clara el árbol de problemas, de objetivos y a partir de ahí ir desagregando no nada más los propósitos, sino también el impacto que queremos que cada una de estas políticas tiene, aprobada por organismos internacionales, como es el caso de la CEPAL, o en el caso de América Latina, de la Comisión Económica de América Latina, o del PNUD también, y en su caso también la adopta a nivel nacional, pues el Coneval, que se convierte para la política social en el principal
órgano con sus metodologías para hacer la evaluación y el impacto que tiene la política social, el gasto público sobre la población beneficiada. Entonces, esta parte de prospectiva se trata de articular las perspectivas de la ciudadanía como un colectivo, anticipar las consecuencias que se producen sobre las decisiones gubernamentales y definir e instrumentar una estrategia de desarrollo a partir de estas políticas públicas. De esta manera, vamos a estar hablando a partir de esa perspectiva de la coordinación de las políticas públicas, ¿sí? Concertar entre el gobierno y los otros actores políticos, económicos y sociales. Esto es algo que no termina, que de alguna manera hoy lo estamos viendo otra vez. ¿Por qué? Porque la aplicación en las decisiones públicas tienen que ver con los diferentes sectores, no únicamente con el sector social, empresarial, académico, social, etcétera, ¿sí? Y coordinar al interior del gobierno para alcanzar los objetivos trazados, oportunos y que sean de calidad. Esto significa que no siempre se logra el consenso. En muchas ocasiones hay diferencias sustantivas entre todos estos actores y por lo tanto, el siguiente, siguiendo todos estos eslabones, el siguiente es efectivamente la evaluación de las acciones de las políticas públicas, que nos va a permitir algo muy importante: analizar los resultados. Analizar los resultados que nos llevan a este tema tan sentido en la ciudadanía, que es la rendición de cuentas, y por otro lado, el impacto real de las políticas públicas. Por otro lado, hay un aspecto muy importante que es la coordinación y la concertación, es decir, la acción pública toma un cuerpo dentro de un marco institucional, normativo, social y político determinado por el Estado y por las acciones que éste tome, a lo que solemos decir las tres instancias de gobierno. E incluso a nivel internacional, hoy nosotros somos signatarios, por ejemplo, con la ONU de la Agenda 2030, y hay aspectos en los cuales estamos comprometidos a través de la acción pública de lograr efectivamente los objetivos de desarrollo sustentable. Y además también tratar de coordinar con un sentido estratégico para promover determinados resultados, que puede ser mejoramiento en educación, mejorar la condición de salud de la ciudadanía, mejorar el nivel de empleo, aumentar la seguridad y disminuir la delincuencia, etcétera. Hay toda una complejidad de objetivos y de temas que no se ve claramente en ocasiones la dificultad que lleva a esto y la importancia que tiene, por ejemplo, para nuestra asignatura, el hecho de decir, bueno, ¿y cómo voy a evaluar realmente esto? Y la coordinación hace referencia a una adecuada ejecución de las políticas públicas, que es un componente técnico muy importante que está en función de el aspecto político y la aplicación de las políticas públicas y qué esperamos con ellos, ¿sí? Sin prioridades se hace imposible que cualquier tipo de planificación estratégica pueda conducir a una adecuada asignación de recursos. Entonces, ¿hay diferentes formas de evaluación? Sí. Hay evaluación de políticas públicas, la evaluación de los programas públicos, la evaluación de la gestión y de los resultados de entidades públicas. Por ahí vamos a hablar después de los tipos de indicadores que existen. Ahorita lo menciono nada más, que la evaluación básicamente es la medición sistemática de la operación o impacto de un programa, que puede tener un programa o política pública, comparada con los estándares implícitos o explícitos en orden a contribuir a su mejoramiento. Entonces estamos hablando evaluación de políticas públicas, evaluación de programas públicos, evaluación de la gestión y los resultados de entidades públicas
y evaluación del desempeño en general. Un aspecto muy importante que los tipos de evaluación también pueden ser ex ante, o sea, es previa a la implementación de una acción gubernamental, estudios de diseño de políticas y programas, estudios de preinversión, etcétera. Estos se suelen pedir mucho, sobre todo en inversiones públicas de gran envergadura, como por ejemplo la inversión en infraestructura o en ocasiones también las inversiones que se hacen en la agricultura llevan mucho este tipo de evaluaciones que se pueden ir visualizando qué impacto puede tener el gasto. También una evaluación de los procesos durante el ejercicio de la acción gubernamental, porque hoy una de las cosas que más vemos censuradas es que en ocasiones tenemos un programa y la aplicación del programa y la contratación de quienes van a ejecutar el programa sale más caro que el programa mismo. Entonces hay todo un repensar efectivamente cómo debe de hacerse esa ejecución de una determinada política pública y en ocasiones un programa específico. Y luego vienen las evaluaciones ex post, que una vez finalizada la intervención o la acción que se, gubernamental o la gestión de un determinado periodo, involucra el análisis o el pronunciamiento de los resultados inmediatos. Entonces, si se dan cuenta, esto tiene que ver mucho con ese ciclo de las políticas públicas que les comentaba. Decirles que toda esta presentación y todo esto que estoy hablando, ustedes pueden bajar la presentación y son temas que están abordados también en las lecturas que eh, les he señalado. Por otro lado, también quiero comentarles, eh, cuando se da todo este proceso de políticas públicas desde su formulación, hay una agenda de carácter público, ¿sí? Hay quienes detentan el poder, quienes están administrando, tiene en su promesas que hicieron y objetivos que quieren cumplir, por los cuales en un momento dado salieron también a una contienda electoral que lleva a la construcción de una agenda pública. De esta manera, uno de los aspectos importantes es en el análisis de las políticas públicas es que hay herramientas, ¿sí? Como por ejemplo la extrapolación de datos históricos, el modelado, también hacer simulaciones, si esto hacemos, qué pasaría, etcétera. Encuestas, déjenme decirles que, por ejemplo, en la aplicación del presupuesto basado en resultados, las evaluaciones se piden que sean evaluaciones externas, por ejemplo, no nada más hacer encuestas, etcétera. De ahí que es importante de estas herramientas considerar los juicios de los expertos. Pruebas piloto para ver cómo nos estamos conduciendo, el análisis de costo-beneficio que es bastante común ya actualmente, el análisis de la efectividad en relación a los costos y desde luego la metodología del marco lógico que nos permite llegar a la matriz de indicadores de resultados para mostrarlos en un momento dado, no únicamente en un informe gubernamental con bombo y platillo, sino básicamente en espacios de rendición de cuentas donde las personas, la ciudadanía pueda tener acceso a esa información. Es decir, cómo se tomó la decisión, cuánto se asignó a dicho programa, cómo fue instrumentado el programa, cómo se aplicó, qué resultados se obtuvo, cómo se hace la presentación de esos resultados y de alguna manera cómo informamos también a la ciudadanía
el inicio y la conclusión de esa política pública. Para ello, desde que empieza todo este proceso y mucho más formal, en el caso de México, yo les hablé desde los años 80, pero no desde los años 80 se dio de una manera tan acelerada. Por ejemplo, ya el tema de evaluación e impacto de políticas públicas, sino es a partir del 2008, en donde particularmente la Secretaría de Hacienda empieza a aplicar el presupuesto basado en resultados y el sistema de gestión basado en resultados, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque es el sistema que de alguna manera va buscando qué está pasando con el desempeño, pero no únicamente hablando del desempeño de los funcionarios públicos, sino de la eficiencia de las herramientas y de las políticas públicas que implementa el gobierno. De ahí que algo que es muy importante es que tenemos ya un marco institucional muy sólido que no debemos de olvidar, como cual la propia Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que ya iremos viendo algunos apartados posteriormente, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es muy importante que las conozcan no únicamente a nivel federal, sino a nivel estatal. Yo he visto en el caso de Chiapas un avance bastante importante, fundamental. Y por otro lado, también en el caso de los ayuntamientos, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, hay una instrumentación muy fuerte a través de la CONAG acerca efectivamente de todas las normas específicas, reglamentos, instrumentos, etcétera, bastante consolidados o que se han ido consolidando a través del tiempo. Y otro tema para el caso de los estados que ha sido difícil a través de estos años, pero ahí se van dando pasos, es hablar de la armonización a nivel estatal y luego cómo puede aterrizar también a lo largo de los municipios. Yo les puedo decir, por ejemplo, que el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño a nivel estatal, que yo sepa, únicamente lo ha aplicado el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y por otro lado el Ayuntamiento de Carranza. Ahí es muy interesante que no es únicamente el único sistema de evaluación, o sea, les digo, para el caso de la política social, eh, tenemos nosotros ya sistemas también de evaluación del Coneval y por otro lado el INAFED tiene muy adelantado y que está haciendo todo un replanteamiento en este momento para la agenda del federalismo, es decir, cómo los ayuntamientos, que son la entidad más cercana a la ciudadanía, puede eh, instrumentar políticas verdaderamente efectivas eh, para aplicar una adecuada política pública para su ciudadanía, sobre todo que ellos ejecutan finalmente el gasto federal y tienen de manera mucho más cercana y sentida cuáles son las necesidades y cuáles son las demandas de su población. Entonces, en ese sentido está la norma para garantizar la presentación de la información adicional del proyecto de presupuesto de egresos. Todo eso tiene todo un seguimiento. Acuérdense que entran también las y los diputados a nivel federal, a nivel estatal y los municipios a través del Congreso, a través de, no únicamente de la Auditoría Superior de la Federación, sino también de la Auditoría Superior del Estado. También quisiera hacer algunas distinciones en esta parte de la evaluación. Ustedes podrían decir, bueno, si esto ha tenido un recorrido largo y un tanto tortuoso, ¿por qué seguimos hablando de
de corrupción? ¿Por qué seguimos hablando de desviación de fondos? ¿Por qué este sistema de evaluación del desempeño y los presupuestos basados en resultados, en ocasiones sentimos que tenemos todo y que lo podemos hacer y sin embargo hay aspectos que quedan ahí pendientes? Hay ciertas instituciones que llevan algunos instrumentos, como les digo, está el INAFED y está de Gobernación y está por otro lado la Secretaría de Hacienda, pero también tenemos nosotros que ver qué sucede, que no es materia de esta asignatura, pero me parece que en algún momento habría que tocarse a lo largo de la maestría en administración pública, que son los sistemas de control interno al interior de las instituciones gubernamentales, no únicamente estatales, sino y sobre todo en cada uno de los ayuntamientos, de tal manera que eso acote y limite la desviación de los recursos, pero ante todo que tenga un impacto real en el desarrollo de la ciudadanía de nuestros municipios. En este video voy a concluir acá y con eh, diciéndoles por favor que sigan sus lecturas, que entren al chat para que empecemos la comunicación y también pedirles que quien esté llevando seguramente tienen un chat de su grupo, si fueran tan amables por favor de incorporarme a su chat y mi teléfono es 961-190-4056. Mi correo electrónico es magihan@hotmail y yo estaré atenta a lo largo de estas 4 semanas de ustedes. No duden en hacerme llegar sus aportaciones, dudas y en todo lo que yo pueda ayudarlos. Eh, Vamos a empezar y creo que vamos a empezar bien. Quiero sentirme cercana a ustedes en la sana distancia. Muchas gracias.